Hola, soy Moisés Márquez y quisiera tomarme un momento para hablar sobre la democracia en la Iglesia. Pero quisiera comenzar definiendo lo que es democracia. La palabra democracia es de origen griego, compuesta de demos, que es pueblo, y kratein, que es gobernar. O sea, democracia es el gobierno del pueblo. Vivimos en una sociedad gobernada por un sistema democrático permisivo que en forma muy sutil se ha infiltrado en el tejido social de la Iglesia, afectando la vida de ella, relegando los principios del reino a un pequeño espacio y aceptando como normal sus principios que están basados en ideologías humanistas. La palabra ideología es de origen griego, compuesta de idea, que es formas o apariencias, y logía, que es estudio. O sea, ideología es el estudio de las formas o apariencias. Dentro de las ideologías tenemos el humanismo. El humanismo saca a Dios del centro y pone al hombre. Ahora, no es que Dios salga del centro, porque Dios es el centro mismo, sino que es el hombre que comienza a emigrar hacia las periferias, alejándose del propósito eterno de Dios para su vida. Y eso es muerte. El Salmo 73, verso 27 dice: Porque he aquí todo aquel que se aleja de ti perecerá, porque he aquí el que se aleje de ti perecerá. Y dice más aún: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esto es como salir de la fuente de origen. En Éxodo 20:11 vemos que lo primero que Dios creó fueron las fuentes de origen: el cielo, el mar y la tierra. Y luego ordenó a cada fuente de origen que creara lo que él quería crear. Entonces, cuando sacamos algo de su fuente de origen, se muere. Si sacamos a un pez del mar, se muere. Si desarraigamos un árbol de la tierra, se seca y se muere. Así pasó con el hombre cuando pecó. Al desobedecer a Dios, él salió de su fuente de origen y murió. Ezequiel 18, verso 4 y verso 20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Y en otro pasaje tenemos donde dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, para poder restablecer la vida, tenemos que regresar a nuestra fuente de origen. También tenemos dentro de las ideologías el racionalismo. El racionalismo dice que la verdad está en la razón del hombre. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 6, que Él es la verdad, dice: yo soy la verdad. El racionalismo y el empirismo son dos escuelas de pensamiento con filosofía fundamentalmente opuesta que buscan establecer cómo el ser humano adquiere conocimiento. El racionalismo dice que la fuente del conocimiento está en la razón, y el empirismo dice que la fuente del conocimiento está en la experiencia sensorial. Creo que de estas dos, la que más se acerca a nosotros como hijos de Dios es el empirismo, porque nosotros adquirimos conocimiento por la experiencia. A Dios se le conoce cuando se le vive. Jesucristo es un ser para ser vivido. También tenemos el materialismo. El materialismo exalta la dimensión material sobre la espiritual. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra viviente en hebreo es nefesh, y en griego es sige, y en latín es psiche, que significa alma. Cuando conectamos este versículo con 1 capítulo 15, verso 45, donde Pablo dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
O sea, el primer hombre, Adán, fue creado alma. Entonces Dios formó un espíritu en el hombre. Zacarías 12:1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea, Dios formó un espíritu dentro del hombre con el propósito de que el hombre pudiese contenerle, y no solo contenerle, sino también expresarle. O sea, el hombre está constituido de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Estos tres hacen un ser humano. Así que los tres son importantes. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y verso 17. El verso 16 dice: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en el capítulo 6, verso 19 y verso 20 de 1 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. El verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y dice más aún en Santiago, capítulo 4, verso 5, dice: ¿o pensáis que la palabra dice en vano que el espíritu que Dios ha hecho habitar en vosotros nos anhela celosamente? Entonces, el cuerpo, el alma y el espíritu son importantes. En otra parte Pablo dice en Gálatas 5:16, dice: andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, el espíritu es importante, el cuerpo es importante y el alma, que somos nosotros, es importante, porque los tres hacen uno. También tenemos dentro de las ideologías el hedonismo. El hedonismo propone el placer como el valor supremo de la vida. La palabra hedonismo es de origen griego, compuesta de hedone, que es placer, y ismo, que es cualidad, que es sistema. El hedonismo es una filosofía, una doctrina que propone o que exalta el gran filósofo griego Epicuro, quien predicaba y decía que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. Ahora, me pareció interesante lo que Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, en el verso 23, porque allí Pablo expone su lucha antes de tener la experiencia con Dios, la lucha que él tenía con los sentidos. Él dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Había una lucha con los sentidos. Pero también dice en Romanos 8:2, dice: pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, tenemos que llevar los sentidos naturales a estar sujetos al Espíritu y que nuestros sentidos espirituales sean activados. Dios quiere que vivamos una vida realizada como persona. También tenemos dentro de las ideologías, tenemos la ideología de género, una ideología que en este último tiempo ha tomado mucha fuerza a nivel mundial. La ideología de género dice que no existen sexos, existen roles. O sea, usted o yo como hombre podemos decir mañana: yo quiero ser mujer. Entonces me visto como mujer, actúo como mujer, me comporto como mujer.
y al otro día decir, bueno, yo quiero ser hombre. Esto es muy parecido en el teatro cuando el actor asume un rol. Luego en otra obra de teatro puede asumir otro rol. Lo asume el papel que le ha tocado. Así ven ellos los que predican esta ideología. Me pareció interesante lo que dijo Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Él declaró que la ideología de género pretende liberar al hombre de las exigencias de su propio cuerpo, haciéndolo un ser autónomo. La palabra autónomo es una palabra compuesta de auto, que en sí mismo, y nomos, que es ley. O sea, eso fue lo que Satanás le dijo a la mujer en el jardín del Edén. Le dijo, tú no necesitas a Dios, porque tú eres Dios en sí mismo. Eres ley en sí mismo y no necesitas la ley de Dios. O sea, lo que la ideología de género quiere hacer es hacer de la persona un ser autónomo, dueño de su propia voluntad, que se construye a sí mismo o autocrea, haciéndose un Dios para sí mismo. La palabra nos enseña de que Dios creó al hombre. En Génesis capítulo 1, verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La palabra hombre es una palabra genérica que dentro de ella incluye al varón y a la mujer. En Génesis 5.2 vemos que Dios a ambos le llamó Adán. O sea, la palabra hombre es sinónimo de Adán. Y la palabra Adán es la raíz para la palabra Dam, que significa sangre en hebreo y en árabe. Así que hemos entendido por la palabra de Dios de que la creación de Dios con respecto a su imagen, la única forma de poder ser representada la imagen de Dios es con el varón y con la mujer. Y también tenemos dentro de las ideologías la ideología del secularismo. El secularismo ha hecho mucho daño a la Iglesia, porque ha relegado a Dios a un pequeño espacio, haciendo que todo lo demás sea secular. O sea, el matrimonio es secular, la familia es secular, las relaciones son seculares, la educación es secular, el trabajo es secular. Cuando todo lo relacionado con los hijos de Dios tiene que ver con el reino. O sea, mi matrimonio tiene que ver con el reino, mi familia tiene que ver con el reino de Dios, mis relaciones tienen que ver con el reino, mi educación tiene que ver con el reino, mi trabajo tiene que ver con el reino. La palabra dice que todo lo que hagamos, hacerlo como para Dios, no como para los hombres. Así que tenemos que tener cuidado. Hoy día ha entrado muy fuerte la democracia dentro de la Iglesia y a ello es lo que tenemos que tener cuidado. Nos vemos.